FM 89.1, Radio Universidad. Universidad. Hace un ratito una de las promos de algunas de las obras que se vienen, de estos encuentros que hay en el cine teatro de esta universidad. Y de hecho uno de los protagonistas estuvo hace muy poquito visitando la universidad en el marco de la feria educativa y brindando una charla que tuvimos el placer ahí de compartir. Estamos hablando de Darío Stanraiver, que en ese momento prometió que iba a volver con una noche repleta de diálogos performáticos que van a proponer entre relatos, cuentos, reflexiones, emociones y música, deconstruir, y así se llama este espacio, Comer, Pensar y Amar, un viaje filosófico hacia los confines del humano. Y no va a estar solo, sí, todo un tema, ¿no? Aclaramos que nadie piense que va a venir a comer, ¿eh? No. A lo mejor alguno viene y dice, bueno, entonces nos dan de comer. No, Amar, no sé. Y a pensar seguro. A pensar seguro, Darío Stanraiver no va a estar solo en este encuentro. Lo acompaña en este viaje Soledad Barruti, la tenemos en línea. Ella es periodista, escritora. Sole, ¿cómo estás? Acá María y Gastón te saludamos. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, ya. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, sí. Bueno, tuvimos la oportunidad ya de anticipar un poquito a la gente, que incluso estudiantes en su mayoría que estaban aquí en el cine teatro con Darío Stanraiver, un poquito de qué se trataba esto que se viene el 2 de junio a las 21 horas aquí en el Teatro de la Universidad, pero te dejamos a vos que cuentes también qué propone este viaje filosófico. Sí, hacemos una invitación a viajar a través de cuentos, de relatos, de anécdotas, de música. ¿Qué es esta deconstrucción sobre 3 eventos que tenemos sumamente naturalizados y que tomamos como automáticos y casi como, irreflexivos, que es el comer, el pensar y el amar? Y proponemos 2 horas donde la pasan muy bien, donde se emocionan mucho también y donde nosotros nos compartimos desde nuestro bagaje intelectual y también desde un bagaje personal, ¿no? Compartimos historias nuestras e invitamos a esto, a dejar de tomar por normal eventos que en la medida en la que actuamos de manera así como protagonizamos de manera casi automática, lo que estamos haciendo es entrar en distintos dispositivos que nos hacen no comer, sino que terminamos siendo comidos, siendo devorados por un sistema que es muy impiadoso, muy brutal. No podemos pensar libremente, sino que nos condicionan un montón de artefactos que van haciendo que nuestro pensamiento sea solamente funcional a lo que se debe pensar según lo que interesa y lo que impone el poder de turno dentro de sus múltiples facetas. Y tampoco amamos libremente, sino que lo que hacemos es ingresar a formas preestablecidas del deseo y de los vínculos que nos van dejando cada vez más solos. Entonces, bajo esas 3 premisas, lo que hacemos es presentar otras formas posibles. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de esto, de relatos, de cuentos, de historias, de mitos, invitando a un viaje. No es como una puesta en escena de ideas, sino de historias. Interesante esto, ¿no? De sentarse, en este caso, ¿no? En el teatro, y reflexionar sobre estas cuestiones que están naturalizadas, automatizadas, ¿no? Y empezar a pensar cómo están atravesadas desde lo cultural, ¿no? Y de ahí esa deconstrucción de estos términos, ¿no? Sí, porque nosotros pensamos que en realidad, las cosas son de una determinada manera, como que la realidad está exenta de su carácter mitológico, ¿no? De su carácter narrativo, y en realidad lo que nosotros pensamos como cosas dadas, como formas de vivir, inclusive como lo que organiza nuestro tiempo, lo que organiza nuestro deseo, no es más que una construcción social, o sea, una narración, un texto en el que pareciéramos estar todos de acuerdo, o tal vez como nunca se planteó así, nunca pudimos poner en perspectiva, y entonces terminamos siendo actores secundarios de un montón de historias que han sido implantadas ahí de alguna manera, ¿no? O sea, podemos pensar en todo lo que constituye a nuestra organización social, desde el patriarcado al capitalismo, pasando por la separación de la modernidad entre las personas y el resto del mundo vivo. O sea, todo es una construcción narrativa. Lo que pasa es que no lo pensamos así, lo pensamos como, no, esto es la realidad. Pero en realidad no, todo está organizado alrededor de eso. De hecho, podemos buscar, los rastros de nuestra separación de la naturaleza en los registros bíblicos. O sea, donde hay una especie aparte que es la nuestra, que está comandada a
sojuzgar a la otra, al resto de las otras que están ahí a nuestro servicio. O sea, si nosotros, inclusive quienes no tenemos hoy en día un apoyo religioso en nuestra manera de vivir y de pensar, sin embargo no dejamos de estar constituidos por ese tipo de relatos. O no sé, digo, no somos griegos, sin embargo seguimos buscando a nuestra media naranja. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién impuso eso? ¿De qué manera se construyó? Bueno, hay un relato originario de la media naranja, y Darío lo cuenta y es un momento espectacular de la noche. O sea, hacemos eso, ¿no? Como vamos a buscar un poco esos orígenes y un poco también vamos encontrándonos con relatos nuevos o formas distintas de pensar a través de cosas que nos fueron pasando y que vamos encarnando también como relatos más conscientes. Tipo, me pasó esto es una historia que me transformó. Bueno, ¿de qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo podemos todos estar invitados a protagonizar estas historias más salvajes, tal vez? ¿Cómo leer, no, esas historias, además, ¿no? ¿Cómo leer eso que creemos que es la realidad así dada, como decía Roland Barthes, ¿no? La cocina del sentido, esto de encontrar ese sentido, ¿no? De leer lo que nos pasa y lo que nos pasa en la vida, ¿no? Porque es la mejor manera de poder cambiarlo también, porque si lo damos como algo instalado, no hay forma de que esto no sea otra cosa que lo que es. En cambio, si lo entendemos como, bueno, o sea, estamos hechos de textos y esos textos los podemos seguir escribiendo o podemos transformarlos, podemos cambiarle sus finales, podemos jugar con ellos, podemos atravesarlos de manera más ser protagonistas, más lúdica, ¿no? Además, ¿no? Exacto, En lugar de espectadores y espectadores. Claro. Bueno, Claro. mi consulta iba un poco en ese sentido, Soledad. Digo, lo que se propone la obra, ¿no? La experiencia es pasar un buen momento, esas 2 horas, pero además después llegar a casa y seguir un poco pensando en lo que dejó, me imagino, ¿no? Digo, como objetivo, y tal vez de ahí, decime vos mejor, ¿no? Decime vos, ¿qué es lo que proponen ustedes después de la obra? Es pasar esas 2 horas, pero después, ¿qué hacer con eso que vivimos? Mira, los dos apostamos mucho en nuestro trabajo de distintas maneras a esto de, o sea, ofrecer como un evento, no sé, yo en mi caso por ejemplo con los libros, es un evento de lectura que también te está ofreciendo una perspectiva con respecto a la realidad y un posicionamiento político, y cómo después eso te sirve para poder dejarte atravesar, dejarte impactar, y que esa transferencia que ocurre, sobre todo en los teatros, hay una transferencia muy hermosa. Los teatros y en los libros creo que son los lugares de mayor transferencia, porque hay algo como de la disposición del cuerpo a que eso acontezca, que hace que después siga sucediendo afuera. Los mensajes más lindos nos los escriben muchas veces muchos días más tarde. Es como que muchas veces las personas salen y quedan ahí decantando, y después como, o nos vamos cruzando, eso nos pasa cuando viajamos, por ejemplo, nos vamos cruzando ahí en el medio del centro de lugar X al que fuimos, de Neuquén, estamos caminando por el centro y dicen, ay, todo el día de hoy estuvo atravesado por estas 3 cosas que dijeron ustedes. Y es como, cuando ese relato se eso. inserta en tu relato, claro, ¿no? Claro. Es maravilloso. Claro. Eso es lo maravilloso del Maravilloso. teatro, ¿no? Total. Si mal no recuerdo, en algún momento creo que lo leí por ahí, vos y Darío se conocieron en un encuentro de trabajadores y trabajadoras de la tierra. ¿Es verdad esto? Sí. Bueno, Sí, y, sí. ¿y cuánto tiene esto que ver con el comer, con el amar y con el pensar, no? Y sí, totalmente. La verdad es que quienes vieron, acá hay 2 personas que deben conocerse, son ellos. No lo veíamos nosotros dos. Yo conocí el trabajo de Darío conocía mi trabajo, pero no habíamos pensado en ese cruce, aunque nosotros trabajábamos de alguna manera en la deconstrucción. Yo de los eventos más alimentarios y de vínculos con la tierra, y Darío de todas las cosas que ya sabemos que trabaja deconstruyendo. Y cuando nos juntamos fue como, claro, o sea, realmente hay una combinación perfecta en formas distintas también, porque él lo hace desde la filosofía y yo lo hago desde el periodismo, y el periodismo trabaja como desde una realidad que parecía como más concreta, más contundente y menos despierta todo este evento como sensorial que puede tener la comunicación, y sin embargo no lo es. O sea, sin embargo es como que sucede de las 2 maneras, y sucede de maneras complementarias, no significa de maneras iguales. Digo, Darío tiene su búsqueda y yo tengo la mía, son muy claras y la venimos teniendo desde hace mucho tiempo cada uno, y son ya también como muy públicas. Entonces, en la medida en la que se exponen, lo que hace es
bueno, se van construyendo como dos textos que van como narrándose juntos y que se fueron acercando desde ahí, ¿no? Bueno, pensamos, trabajamos pensando y trabajamos comunicando formas de pensar. Yo trabajo alrededor de la comida, Procomer es uno de los eventos políticos más importantes y cotidianos, al igual que Amar. Entonces los dos tenemos como esos dos pilares, digamos, cada uno que venía como recorriendo desde antes. Él es una persona que viene dedicándole al amor un montón, y yo vengo dedicándole al comer un montón, y cuando nos juntamos fue tipo, claro, acá está todo. Sole, y además pensaba esto, ¿no? Porque leía que el nombre completo de esta propuesta es Comer, Pensar, Amar, un viaje filosófico hacia los confines de lo humano, ¿no? Y pienso en lo que nos diferencia de los otros seres sintientes incluso, ¿no? Es la forma en que tratamos a nuestros alimentos, que elaboramos nuestra comida, nuestro pensamiento y la forma de amar, ¿no? Que nos distingue de los otros animales, ¿no? Entonces, ¿cómo no explorar los confines del humano desde estos tres lugares, ¿no? Que nos hacen tan humanos. Sí, y también nosotros jugamos bastante con eso, porque o sea, la idea de diferenciarnos tanto también nos abisma un montón. Totalmente. Y tampoco estamos tan seguros. ¿Cómo sabemos cómo aman las cotorras que están juntas durante toda la vida? Sabemos que es distinto, pero no sabemos cómo es, claro. Exacto, pero en la diferencia, sabemos que es distinto y sabemos que es distinto entre humanos también, ¿no? Sí, o sea, como lo humano, me parece que lo humano como primero lo humano como una totalidad, sin entender que hay tantas formas del humano. Pero además después lo humano en su diferencia, me parece que nos ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, yo el otro día leía un libro muy hermoso que es un indígena que se llama David Copenagua, que es brasilero, y está prologado por Cosia, que es un filósofo italiano, y como que la lectura del libro construida entre ellos dos habla de trascender los límites para dejar de pensar que la cultura es un evento humano, por ejemplo, pensando que la cultura es una construcción que también hacen los territorios por sí mismos y también hacen las otras especies que ahí viven. Lo que pasa es que cómo miramos nosotros a la creación cultural o tecnológica inclusive muchas veces está como completamente parcializada por una mirada que nos busca hacer especiales. Sí, todavía creemos que el universo gira alrededor nuestro, ¿no? A veces, en algunos temas. Nos falta correr, sacar la mirada ahí del telescopio. Sí. Hay un corrimiento súper interesante que viene muy del mundo de la filosofía, que habla de esta nueva, como de estas perspectivas en donde lo humano deja de ser como el epicentro para pasar a relacionarse de una manera mucho más interesante, sobre todo, mucho más creativa con todo lo otro que nos rodea. Y eso desde las ciudades es muy difícil de ver, porque las ciudades es el mundo aparte que construimos las personas que decidimos justamente alejarnos de la naturaleza, o sea, construir paredes que nos alejen. Ahora, desde los pueblos de la selva, por ejemplo, que viven todavía y que son completamente contemporáneos a nosotros, esa división no existe. O sea, la cultura no es un evento humano nada más, la cultura es una co-creación con un montón de otras especies, desde el lenguaje hasta los cantos, hasta los ritos, todo es es un trabajo colaborativo entre muchos seres, y eso es súper interesante, y también entra en lo que hablamos con Darío y en lo que trabajamos cada uno cada vez más, ¿no? Bueno, ¿dónde están los límites del amor? Los límites del amor son humanos, o sea, lo amoroso no lo trabajamos solo desde lo humano, sino tratando de invitar a una lectura del amor que rompa con esas barreras que son muy opresivas y que nos dejan en mucha soledad además, porque si el mundo solamente es la posibilidad de relacionarse con otros humanos, es como todo lo otro que existe, te lo perdés. Sole, muy lindo charlar con vos, invitar a esta propuesta, otra lectura de la realidad y otra lectura a través del mito también y de repensar y pensar en esto de comer, pensar, amar, un viaje filosófico hacia los confines de lo humano, viernes 2 de junio a las 21 horas en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza. Aprovecho que te tengo en línea para recomendarle a la gente la lectura de Mal Comidos, así se llamaba, ¿no? ¿Tu libro, Mal Comidos? Sí, Mal Comidos y Mala Leche. Y Mala Leche. Recomendadísimo. Yo como vegetariana, cuando leí Mal Comidos, me abrió la cabeza en un montón de cosas, así que súper recomendado porque es una lectura diferente, una propuesta que abre la cabeza en un montón de sentidos, así que imagino yo que también esta experiencia que ustedes proponen es para abrir la cabeza, el corazón, y si salís con hambre, la panza también, ¿no? Ya que estamos hablando de comida. Sole, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, allí Soledad Barruti. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.